Saludos, amigas y amigas portugueseñas y portugueseños. Estamos de nuevo aquí, como todos los jueves, para conversar un poco con ustedes, para reflexionar un poco con ustedes. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de el golpe de timón, para recordar algunas de las cosas que el presidente planteó, reclamó ese día. Le hemos puesto, esta es la parte 2. Algunos saben que la semana pasada comenzamos con el golpe de timón. Entonces esta semana vamos a continuar y vamos a hacer un planteamiento sobre uno de los objetivos del Plan de la Patria, que creemos que debe ser el eje transversal para recomponer muchas cosas que hay que recomponer. Pero antes de entrar en ese tema, yo me veo obligada en este segmento a hablar un poco sobre la situación política del país, para tratar de, opinar y de hacer algunas recomendaciones. Yo siento que los ánimos están muy caldeados, que hemos pasado de un punto, o hemos llegado a un punto donde no hubiésemos querido que se llegara, muchos de nosotros y de nosotras no hubiésemos querido que se llegara. Pero como todo en esta vida tiene solución, entonces creo yo que estamos a punto de rectificar algunas cosas que pudieran volver las aguas a su cauce. Probablemente la gotita que derramó el vaso fue lo de la suspensión del evento del 20% que se iba a realizar 26, 27 y 28, debido a una sentencia que, no voy a entrar en detalle. Quiero decirle a lo que siguen mis reflexiones escritas, que ahí toco el tema también y doy algunas opiniones, un poquito con más concreción. Y eso, por supuesto, algo así como que eso ha sido suficiente para ocurrir lo que ustedes saben que ocurrió ayer: sendas concentraciones por parte de la oposición y por parte del gobierno, reunión, convocatoria del presidente invocando el 323, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Defensa de la Nación, y en eso estaba reunido porque él convocó, ahorita vamos a leer lo que dice este artículo, el 323, y eso era en Miraflores, y en Altamira había la concentración o el punto de llegada de 7 marchas, dicen ellos, de la oposición. Y ellos hablan de que se rompió el hilo constitucional porque suspendieron este proceso. Lo cierto es que en medio de toda esta cosa, están llamando para mañana para suspender, digamos, un paro, y lo llaman ellos paro general ciudadano. Pero en medio de todas estas cosas está planteado un diálogo. Entonces hay mucha gente que se pregunta, ¿pero cómo vamos a dialogar? ¿Cómo se va a dialogar de esta manera? Yo no sé cómo será que se va a dialogar, pero yo creo que hay que prepararse para dialogar. Nosotros pensamos, somos muchas
y muchos los venezolanos que pensamos que aun cuando la situación se ve muy difícil, situaciones peores que esta, alrededor del mundo han ocurrido y la gente se ha sentado a dialogar. Entonces, yo creo que debemos prepararnos para ese diálogo. Debe prepararse el gobierno para ese diálogo y debe prepararse la oposición para ese diálogo. Y como es prepararse, a nosotros se nos ocurre decirle al Estado portuguesa que hay pasos previos que hay que dar para ese diálogo. Y el primero es el respeto. El gobierno debe respetar a la oposición y la oposición debe respetar al gobierno. Claro, estamos hablando los miembros, digamos, más resaltantes del gobierno, comenzando por el presidente, debe dirigirse a los miembros de la oposición con un lenguaje respetuoso, tiene que ser así, y la oposición debe hacer lo propio. Definitivamente eso es algo urgente. Eso es condición indispensable para pensar como fase preparatoria para el diálogo. Tiene que haber respeto. Nosotros no podemos seguir por el camino que vamos y respetándonos mutuamente, porque no es que de un lado, no, de los dos lados. Y estamos dando un pésimo ejemplo. Segundo punto en la fase preparatoria que sugerimos. Pueden haber muchos puntos, nosotros vamos a dar solamente 3. Debemos reconocernos. El gobierno tiene que reconocer a la oposición porque existe y la oposición tiene que reconocer al gobierno y al chavismo porque existimos. Así de sencillito. Tenemos que reconocernos mutuamente. Y el tercer punto que es indispensable, que creemos que ayudaría mucho a preparar el diálogo, es tanto el gobierno como la oposición tenemos que respetar la Constitución. Aquí está concentrado el proyecto de vida de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos obligados a respetar este libro de todos. Esto es como el sol que sale para todos. Este es nuestro libro político. Nuestro proyecto de país estamos obligados a respetar. Entonces, yo creo que si se dan esos 3 puntos preparatorios, que no se pueden condicionar, que no, yo respeto si hacen esto, no, tenemos que respetarnos. Tenemos que reconocernos y tenemos que respetar la Constitución. Pueden haber otras recomendaciones para la fase preparatoria. Y después que nos respetemos, que nos reconozcamos, que respetemos la Constitución, bueno, vamos a sentarnos para preparar el diálogo, para ver sobre qué punto vamos a dialogar. Entonces, está obligada a decir estas cosas, no es mucho tiempo para entrar en detalle, pero por amor a Dios, tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo creo que no estamos yendo por el camino correcto. Bueno, se nos terminó el tiempo en este segmento, vamos a un corte y ya entramos a parte 2 del golpe de timón para revisar la parte ética, moral y espiritual que necesitamos revisar para impulsar el socialismo bolivariano.